Hermanos amados, si me concedieran por favor que hemos venido tratando acerca de la vida en el Espíritu y tenía mi corazón poder terminar, digámoslo así, de alguna manera, terminar no en el sentido que hubiésemos acabado el depósito que hay al respecto en la palabra, porque sería imposible, pero sí al menos digamos que por darle algún cierre de lo que el Señor nos concedió compartir con los hermanos aquí al respecto, poder mencionar un par de versos más. El Señor nos concedió hablar un poco acerca de la vida que Él quiso desde el principio que nosotros viviéramos y experimentáramos, que era la vida de su Espíritu en nosotros, la vida eterna, la cual el Señor quería, digámoslo así, transferirnos desde el mismo Edén, desde el mismo árbol de la vida. El Señor quería que el hombre se alimentara y que esa vida pasara a su interior y fuera de ahí en adelante movido, viviera, se expresara y fructificara en esa vida que el Señor puso en nosotros. Vimos cómo el Señor, aunque nosotros en lugar de escoger esa vida que Él quería darnos, esa vida de su Espíritu, escogimos la muerte que estaba en el otro árbol, el Señor por su obra en la cruz nos abrió otra vez el acceso a la vida eterna, como veíamos ahí en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y una vez esa vida nuevamente se nos abrió mediante la obra de su Hijo, mientras el arrepentimiento nuestro, su sangre preciosa nos limpió. Entonces esa vida ahora está en nosotros, vive ya, mora en nosotros. Ahora esa vida va a tener una expresión que es el fruto del Espíritu en nosotros. Él quiere fructificar en nosotros como orábamos. Él mismo es el fruto en nosotros. Y ese Espíritu fructifica, tiene un fruto que ahí estuvimos considerándolo en la epístola a los Gálatas. Ese es el fruto de la vida del Espíritu en nosotros, tiene una tangibilidad, es tangible, se puede ver, se puede percibir, y eso es a lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu, ¿cierto? También estuvimos considerando cómo el Espíritu mismo también tiene dones, ¿cierto? Y leímos ahí algunos apartes de la Biblia, no leímos todo, también habla de los dones en Romanos. Estuvimos considerando solamente la parte de Corintios, sin desconocer que el Señor, como decía, es mucho más completo de lo que podemos nosotros decir acá, ¿cierto? Y ahí estuvimos viendo, gracias al Señor, esa parte también, de una manera muy viva incluso. Y quería terminar diciendo esto un poco, hermanos, que está en Juan en el capítulo 12, en el versículo 12 del Evangelio de Juan, versículo 24. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Qué precioso que el Señor quiera hacernos fructificar. Empezamos hablando de este tema, acerca de este tema, porque decíamos que nuestra intención está vivir en el Espíritu para el Señor. Pero a veces es necesario acomodarnos a lo que es espiritual realmente por la palabra, porque a veces tenemos conceptos de nosotros mismos, pero necesitamos los conceptos del Espíritu mismo, los conceptos del Señor. Y quería resaltar un aspecto que está aquí en estas palabras del Señor Jesús, hermanos, y es que toda la vida espiritual, la verdadera vida espiritual, nos va a llevar a estar en comunión. El Señor no quiere que nosotros seamos espirituales para vivir una vida fuera o aparte de la comunión. La verdadera vida del Espíritu solamente va a poder desarrollarse, solamente va a poder fructificar
en medio de la comunión de los hijos de Dios. La vida del Espíritu se desarrolla en la iglesia, se desarrolla en medio de la comunión con los hermanos. Los frutos del Espíritu estaban puestos en el candelero, que es figura de la iglesia. Y aquí mire lo que dice el Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Así que este versículo nos señala que la intención del Señor es llevarnos de nuestra soledad, que quiere decir al mismo tiempo nuestra inmadurez. Un grano de trigo solo, ¿cierto?, es una persona que ha nacido de nuevo en el Señor, pero que todavía necesita experimentar la vida del Espíritu. La vida del Espíritu va a llevar a quebrar toda nuestra individualidad, todo lo nuestro, todo lo que somos para nosotros mismos, y nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a hacer vivir la comunión a la que el Señor nos ha llamado. Por eso dice el Señor, pero si muere, y ahí está la cruz del Señor operando en nosotros, rompiendo todo lo que somos en nuestra misma individualidad. En la medida que el Espíritu va creciendo en nosotros, la obra del Señor, que es su iglesia, toma mayor peso en nuestro corazón. Y qué curioso, nuestra individualidad, aún nuestra individualidad en el Señor mismo, si es que pudiéramos poner eso entre comillas, entre paréntesis, va a tener que ir cediendo cada vez más. El Señor no quiere solamente personas crecidas espiritualmente. El Señor quiere que estas personas, si es cierto que van creciendo en el Señor, cada vez más su corazón está en la iglesia. ¿Recuerdan ese versículo de Hermanos de Efesios? Dice que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia. No solamente por los individuos, sino por su iglesia. Y el Espíritu nos va a llevar a eso. El fruto del Espíritu tiene que desembocar en la iglesia. Si hay verdadero fruto en nosotros, es porque ese fruto se muestra y se manifiesta en la iglesia. Y eso solo sucede en la medida que nosotros vamos muriendo a lo nuestro, ¿cierto? Para estar en la iglesia, a la luz de este verso, y no quedarnos solos, tenemos que morir. Morir, no decía ya el Señor, ahora me alegraba el Señor, que la única manera de expresar la vida de resurrección es muriendo primeramente. Solamente podemos experimentar el poder de la resurrección si primero hemos sido reconocidos e identificados con la muerte en nosotros mismos, hermanos, ¿cierto? Ahí el Señor necesita tratarnos. Entonces dice así, lleva mucho fruto. Así que el fruto, si lo leemos de esa manera, el fruto es no quedar solo, el fruto es estar en la comunión. Sí, hermanos, el fruto es estar en comunión. La evidencia del Espíritu, de la obra del Espíritu en nosotros es estar en comunión. Una comunión que es vital. No es una comunión de reunión solamente, es una comunión interior con su Espíritu en medio de la casa, en medio de los hijos de Dios. ¿Sí? Si somos solos no podemos fructificar. Hermanos, necesitamos que el Señor nos ayude a entender este principio para que Él nos pueda madurar. ¿Sabe que el Señor nos ha llamado a ser iglesia? El Señor nos ha llamado a ser ejército, a ser batallón, a ser ejército. ¿Sabe cómo se ganan las guerras, hermanos? Las guerras se ganan en ejército, ¿cierto? ¿Sabe que el enemigo no le tiene miedo a un hijo de Dios? Pero el enemigo le tiene miedo a la iglesia. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere el diablo? El diablo quiere apartarnos y dejarnos solos, porque ahí somos presa fácil. ¿Ve? Ahí somos materia disponible para él mismo, Satanás. Pero cuando estamos experimentando nuestra muerte y por ende la comunión, la vida de comunión, ahí el Señor nos va a defender de una manera
que Él sabe cómo defendernos cuando estamos en comunión con Él y con sus hijos. Si estamos en comunión con Él, estamos en comunión con sus hijos. Si no estamos en comunión con Él, entonces no vamos a poder estar en comunión unos con otros. Y al no estar en comunión, la obra del Señor no llega a completación. Nosotros no maduramos en el Señor. Y además somos presa fácil para el diablo, ¿no? El Señor nos ayuda a entender ese principio. Dice, el que ama su vida, la perderá. Realmente es una pérdida vivir para nosotros mismos. No pensemos nunca que el vivir, tomar algo para nosotros mismos en nuestra vida, nos va a hacer alguna ganancia. Al principio puede parecer que estamos ganando, pero lo que dice la Biblia es que si amamos nuestra vida, realmente lo que estamos haciendo es perderla. Pero dice así, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Ve? Entonces, qué precioso. Esa es la manera como el Señor quiere completar su obra, hermanos. Quería terminar diciendo esto, que en esto debe desembocar nuestra espiritualidad. Nunca nuestra vida en el espíritu nos va a llevar a ser independientes. Entre más espirituales somos, más interiormente vivimos una vida en comunión. Quiero leer un pasaje más. Primera de Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Fíjese. Aquí el mismo apóstol está reconociendo que en la iglesia, porque aquí está llamando los hermanos, ¿cierto? Esto no es para el mundo, aquí está hablando de la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, o sea que no todos los hermanos son espirituales, ¿cierto? No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque como habíamos dicho, la vida en el Espíritu es una vida de madurez. El fruto es la expresión de la madurez del árbol. Si el árbol es niño no puede dar frutos, pero si el árbol es maduro da frutos. Por eso aquí vemos estos conceptos íntimamente relacionados, hermanos. Podemos hacer cosas religiosas y seguir siendo niños. Porque lo más parecido a veces que tenemos nosotros para confundirnos en la espiritualidad es la religiosidad. Y eso pasaba aquí. Entonces por eso Pablo tiene que hacerlos entender lo que es realmente la madurez en el Señor y lo que es el fruto del Señor. Y mira la evidencia del Señor aquí, dice. Sino como a carnales. Él quería hablar como a espirituales, pero no podía, sino como a carnales. Nosotros somos carnales. Hermanos, la carnalidad en nosotros, ¿cierto? No es por alguna práctica que tenemos, sino por lo que somos en nuestra naturaleza, ¿sí? Siempre somos carnales. Quiero que lo comprobemos, ¿cierto? Para que nosotros nos demos cuenta que nuestra carnalidad no consiste en cambiar modales, que es a lo que a veces nosotros tendemos. Pensamos que ser espirituales es cambiar algunos comportamientos que hacemos. Y ahí es donde nos equivocamos mucho. Mire Romanos en el capítulo 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, la ley es espiritual. La ley nos habla acerca de lo que a Dios, a lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Tiene que ver con nuestro comportamiento, claro. Mas yo, ¿quién es este yo? Pablo. Es Pablo, hermanos. ¿Le vamos a creer a Pablo? ¿O será que Pablo se está haciendo? No creo que Pablo se esté haciendo. Pablo está diciendo lo que comprobó por muchos años de conocer al Señor de una manera íntima. Y mire lo que Pablo dice aquí. Porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, eso lo sabemos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cierto? Probablemente cuando Pablo escribía estas cosas, donde él decía, hermano, yo soy carnal, probablemente Pablo no estaba haciendo cosas malas. Seguramente que Pablo no estaba en algunos pecados groseros,
Probablemente Pablo no estaba perdiendo el tiempo con cosas de este mundo. Seguramente Pablo en su expresión era una persona a la que nosotros podríamos llamar muy espiritual desde nuestro concepto, porque veíamos sus comportamientos, ¿cierto? Pero aún así Pablo, siendo el apóstol, ¿cierto?, quien además puede escribir estas cosas, incluso Pablo en otra epístola va a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese mismo Pablo reconoce que él es carnal, vendido al pecado. O sea que lo carnal no tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos. Lo carnal tiene que ver con lo que nosotros somos. Amén. Así que todo lo que hacemos nosotros, en lo que somos nosotros mismos, eso es nacido de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Así que lo que tenemos que ver es que el nacimiento de toda nuestra vida esté siempre basada en el Espíritu, y eso es lo que es espiritual, ¿cierto? Y ya hemos pasado por todo ese proceso, pero aquí estamos viendo, y por eso quería cerrar, con la expresión, el lugar de la expresión de lo espiritual es en la comunión. Amén. Entonces por eso volvamos otra vez allá a Corintios. Y fui solamente ahí para ver que el ser carnales no es por lo que hacemos, sino de dónde nace lo que estamos haciendo. Nace de nosotros mismos, somos carnales. Nace del Espíritu, es un fruto del Espíritu, que para que se exprese, como leíamos en las palabras del Señor Jesús, tenemos primero que morir, ¿cierto? Para salir de nuestra individualidad y ahí poder pasar a tener una vida de cuerpo, de iglesia, de comunión, que es donde está el Espíritu Santo. ¿Saben dónde el Espíritu Santo puede fluir realmente? En la comunión, porque dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la comunión. O sea que si el Espíritu Santo no encuentra un corazón que pueda interconectarse, ¿cierto?, con aquellos que han recibido todo su Espíritu, es como si le estuvieras quitando la expresión natural al Espíritu mismo, porque el Espíritu Santo es el que es en el quien hay comunión, y hay comunión incluso desde la eternidad. El Padre y el Hijo tienen comunión en el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo pasó a nosotros, y cuando tú restringes la comunión al Espíritu Santo, le estás restringiendo su expresión normal y natural. Y esa es una expresión real, no ficticia, ¿cierto? No estamos jugando nosotros a ser iglesia, ¿cierto? Nuestra comunión debe ser real y transparente siempre. Y eso es lo más santo que nosotros tenemos, hermanos. Por eso cuando nosotros afrentamos la comunión del Señor, afrentamos la iglesia, afrentamos a alguno de nuestros hermanos, nos estamos interponiendo a la obra misma de Dios. Por eso el Señor tiene que quitarnos, porque si no nos quita, Él no puede seguir desarrollando. Siempre, hermanos, en nuestro corazón hay un corazón sumiso al Señor para poder tener expresión a la iglesia, ¿cierto? No va a haber crecimiento en lo individual, ¿ve?, si no estamos dispuestos a la comunión. Y esa comunión es una comunión que nos rompe nuestra individualidad, nos quebranta, ¿cierto? Y tiene que haber espacio a la comunión. Entonces mira, dice así: sino como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. O sea que en nosotros hay una capacidad que el Señor va desarrollando en nosotros. ¿Ve? Hay una capacidad para poder estar en comunión, que es donde el Espíritu Santo va a fluir y se va a expresar. Tenemos que ser capacitados. En nosotros mismos no podemos, por eso necesitamos la capacidad que viene de lo alto. ¿Ven? Ni sois capaces todavía. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros no seamos capaces? ¿Qué es lo que restringe esa capacitación? Dice, porque aún sois carnales. ¿Ven? O sea, quiere decir que estamos en nosotros mismos, ¿cierto? Eso es lo que es carnalidad. ¿Por qué? Mira, dice así, dice. Pues, o sea que aquí va a explicar qué es lo que es la carnalidad, qué es lo que es ser niños en Cristo, ¿cierto? Porque a veces pensamos que ser maduros en el Señor son solo prácticas externas. A veces pensamos que
ser maduros en el Señor es solamente coleccionar temas en nuestra biblioteca, coleccionar libros, coleccionar estudios, ¿cierto? Hacérselo repetir a otros, ¿sí? Y resulta que a veces no necesariamente eso se está correspondiendo con lo que el Espíritu puede expresar en nosotros. O hermanos, ¿no dice la Biblia acaso que a veces ese mismo conocimiento es el que nos vuelve duros en nuestros corazones y nos deja solos? Por eso en donde deben estar puestos nuestros ojos es en qué expresión hay. ¿Estoy en comunión con la iglesia? ¿Amo la comunión en medio de los hermanos? ¿Me es placentero estar en medio de la comunión? ¿Anhelo la comunión con mis hermanos? Eso es una señal de que el Espíritu Santo nos está llevando y nos está dirigiendo, porque a eso es que nos dirige el Señor, ¿cierto? Si hay pesadez en medio de la comunión, Señor, ayúdame a seguir tu Espíritu, ¿cierto? Guárdame. Si hay restricción de la comunión, tenemos que ver en qué momento pudimos haber perdido la dirección del Espíritu, ¿cierto? Pudimos haber soltado la mano del Señor, ¿cierto? Pero necesitamos eso, necesitamos ver en dónde se desarrolla nuestro corazón, nuestra vida misma. Entonces dice así: pues habiendo entre vosotros celos. ¿Y qué es los celos? ¿Cierto? Más que una muestra de nuestra individualidad, ¿cierto? Mira, dice así, celos. O sea que por ahí empieza a manifestarse nuestra inmadurez por celos. Otra, contiendas. ¿Y qué es la contienda? Sino nuevamente la defensa de lo nuestro. Cuando yo contiendo es porque lo mío quiere prevalecer, ¿cierto? Peleas. ¿Y acaso una discusión, una pelea no es la defensa de lo mío propio? No, pero es que yo pienso así, no, pero es que yo entiendo así, no, pero es que para mí contiendas. ¿Sí ves? Ahí necesitamos morir, Señor. Ayúdame, ¿cierto? Ahí necesitamos ser ayudados. Y disensiones. Entonces empieza ahí el enemigo a operar para que esas disensiones se conviertan en divisiones, ¿cierto? Y el Espíritu queda sin su expresión, queda sin su fruto. Entonces fíjate cómo el Señor nos muestra lo que es carnal y no necesariamente a veces corresponde con lo que uno piensa que es ser carnal, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos dice, mira, guardemos nuestros corazones de celos, guardemos nuestros corazones de contiendas, porque no estamos en el Señor para contender. Aquí está la palabra que nos gobierna a todos, ¿cierto? Y si hay algo que nos es reticente en nuestro corazón de lo que dice la palabra, vayamos al Señor, ¿cierto? Y que Él mismo nos hable y nos ayude, ¿cierto? Pero si nos ponemos a tratar de interponer nuestro entendimiento con otro, no, pero es que yo pienso así, no, es que yo no entiendo, no es ¿cierto? Ahí no está operando el Espíritu, ahí está operando lo nuestro propio. Porque en la iglesia no es para contender. El Espíritu Santo nunca querrá que contendamos. Incluso el Señor más adelante, el Espíritu mismo en otra parte va a decir, ¿cierto? Que no hay que usar la palabra para contender, ¿cierto? Solo se expone y cada uno contienda con su propia conciencia, ¿cierto? Porque no estamos para contender. No somos contenciosos, dice el apóstol Pablo en otra parte, ¿cierto, hermanos? Entonces ahí es donde el Señor puede ir expresando lo suyo. Y ahí también por eso entendemos un poco la guerra con nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, contiendas y disensiones, que es lo contrario al Espíritu. Fíjate que el Espíritu nos quiere llevar a la comunión, ¿cierto? Y nuestra carnalidad, nuestra inmadurez, propenderá siempre por nuestra individualidad, por nuestro aislamiento, por nuestra propia vida, por nuestro propio concepto. Y ahí el Espíritu Santo no puede crecer ni puede fructificar en nosotros. Eso nos muestra su palabra, dice. No sois carnales, dice, haciendo estas cosas. No sois carnales y andáis como hombres. Eso es lo natural del hombre, ¿cierto? Lo natural del hombre es defender lo suyo, su propia idea, su propio entendimiento, su propia consideración. Dice,
ahora mira lo que pasa aquí. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fíjese lo que es la carnalidad en la iglesia, ¿cierto? El no entender la función de cuerpo de todos, menospreciar a unos, engrandecer a otros, o engrandecernos a nosotros mismos, ¿cierto? Eso es muy peligroso. Y eso es lo que demuestra si hay madurez o no hay madurez en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor. Pues, ¿qué es? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno nos concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento, Él mismo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Ve? Ahí entendemos la función de cuerpo y el reconocimiento de cuerpo. Porque eso es lo que hace el Espíritu, que nos reconozcamos. ¿Sí? Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud del Señor está en medio de la iglesia, en medio de los santos, ¿cierto? Ni Pablo solo hace algo, ni Apolo solo hace algo, ¿cierto? Y no hacemos nosotros nada estar poniéndonos en contra de Pablo o en contra de Apolos, o a favor de Pablo o a favor de Apolos. Lo que dice la Biblia es: todos somos la misma cosa. Lo que nosotros necesitamos reconocer es el Espíritu Santo que opera en la iglesia, que nos hace crecer. El crecimiento lo da Dios. Entonces dice así, ¿no? Aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Que el Señor pueda decir esto de todos nosotros. Ahora, si somos colaboradores de Dios, lo vamos a hacer en esto. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esa es la iglesia. Lo que el Señor está haciendo es edificarnos. Y esa es la madurez de su Espíritu en nosotros, de su Espíritu en la iglesia, es irnos edificando, hermanos. Que el Señor nos ayude a que esta es su obra, que el Espíritu está buscando ese conducto. ¿En qué corazones Él puede encontrar colaboración, ¿no? Para eso? Entonces, hermanos, quería terminar diciendo eso, diciendo que el Espíritu nos va a llevar siempre a la disposición de su casa, de su iglesia, ¿no? Porque no somos espirituales para nosotros mismos. Eso realmente demuestra una inmadurez. Necesitamos es que lo del Señor sea lo que crezca, lo que prevalezca, y lo del Señor es su iglesia. Por supuesto que en su iglesia estamos todos, cada uno de nosotros, y para que la iglesia pueda ser edificada, pues Él necesita expresarse en cada uno de sus hijos. Pero esa expresión es en función a la iglesia. Esa es la obra del Señor. Entonces, como decía el Señor, que si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Qué precioso el Señor. Y el fruto que Él ve es el fruto en su casa, el fruto en su iglesia. Él quiere poner nuestro fruto en la iglesia. Entonces, hermanos, quería no dejar de mencionar como esta partecita para que no de pronto quedara un poco desbalanceado, porque casi todo lo que vimos, aunque lo fuimos poniendo en el contexto de la iglesia, es necesario que el Señor nos ayude a él. La división, la individualidad es sinónimo de niñez espiritual, de niñez en Cristo. Entonces, si alguien está en el camino o anhela la madurez, anhele la iglesia, anhele el cuerpo de Cristo, anhele la comunión con los hermanos, la comunión transparente y sincera y de corazón. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén.